economía del comportamiento es uno de los grandes avances que ha habido en la economía en general porque incorpora lo que sabemos con respecto a cómo básicamente se comportan los agentes económicos en la realidad, más allá de la teoría. Y permite no solo diseñar mejores instrumentos, sino aplicar mejores políticas públicas. En el caso de la Argentina hemos visto grandes avances, por ejemplo, en áreas vinculadas con defensa de la competencia, cumplimiento tributario, incluso inclusión financiera, en la cual el gobierno muchas veces, aplicando algunos de estos conocimientos que surgen de la economía del comportamiento, ha generado importantes cambios de política. Por ejemplo, el caso de precios transparentes, en la cual un cambio simplemente en la forma en la cual se presenta la información generó una verdadera revolución desde el punto de vista de la defensa del consumidor. La gente antes pensaba que pagaba cuotas sin interés cuando en realidad el interés estaba en el precio y se discriminaba justamente a la gente que no podía estirar los plazos de pago a través del pago con interés con tarjetas de crédito, que era el pago en contado. A través de transparentar que justamente el interés estaba en el precio, se cambió ese comportamiento y se transparentó un mercado con importantes efectos en la práctica. No, otro ejemplo me parece importante remarcar, que es un ejemplo que atraviesa lo que hicimos desde CIPEC, por ejemplo, mi anterior paso antes de la gestión pública, que es un caso de inclusión financiera, en la cual desde el diseño de un instrumento se aplicaron todos los conocimientos de la economía del comportamiento para poder ayudar a la bancarización y para el acceso a la mejora de la vivienda a hogares de menores ingresos relativos. Básicamente atacando dos sesgos que se conocen de la economía del comportamiento que dificultan el ahorro. Por un lado el sesgo autocontrol y por otro lado lo que tiene que ver con la contabilidad mental. Se generó con la ayuda del Banco Ciudad y con el apoyo de CIPEC, de Harvard, del World Economic Forum, un instrumento que lo que permite justamente es que hogares de menores ingresos relativos en los barrios más desfavorecidos de la Ciudad de Buenos Aires puedan acceder a un instrumento bancario que les permite financiar justamente la compra de insumos para la construcción. Y eso fue una aplicación concreta de lo que sabemos de la economía del conocimiento, del comportamiento, perdón, a un instrumento financiero que ya se está aplicando de principio de año en toda la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, creo que el BID es importante que apoye no solo desde el punto de vista del financiamiento, sino también del punto de vista de la cooperación técnica y el apoyo a la asistencia técnica a los gobiernos, porque como decía, creo que justamente la economía del comportamiento permite diseñar intervenciones mucho más efectivas desde el punto de vista de la política pública y en un contexto particular como el argentino, pero también otros países de América Latina, son instrumentos de muy bajo costo fiscal, justamente, que sobre todo desde el punto de vista de cómo uno presenta la información, cómo diseñan los instrumentos, puede con pequeños cambios tener grandes impactos desde el punto de vista de la política pública en muchas áreas de política pública, que pueden ir desde lo previsional al cumplimiento tributario, la inclusión financiera e incluso la defensa del consumidor. Entonces me parece fundamental que el banco apoye justamente este tipo de intervenciones que parecen sencillas, pero justamente el diablo está en los detalles. El diseño de este tipo de políticas es fundamental y tiene que basarse en la evidencia y en las evaluaciones más rigurosas de impacto. A ver, en el caso concreto de cumplimiento tributario, en realidad el banco ya tiene más de 10 años de experiencia bajo el liderazgo de Carlos Scartazzini y otras personas dentro del Departamento de Investigaciones. Acá en la Argentina se empezó con varios estudios muy importantes a nivel municipal, en municipios como 9 de Julio, Junín, Esteban Echeverría, en la cual básicamente se buscó, en base a lo que se sabía de la evidencia empírica, la teoría de por qué los contribuyentes pagaban o no pagaban impuestos, hacer intervenciones en el punto de vista informacional para mejorar el cumplimiento tributario, y han sido muy exitosas. En el caso de Junín se generaron aumentos muy importantes en la recaudación, simplemente mejorando la presentación de la información, en este caso de las tasas municipales, y después influenciando de una forma la percepción que tenían los contribuyentes con respecto a tres áreas fundamentales que están vinculadas con el cumplimiento tributario. Por un lado, lo que tiene con las penalidades en caso de no pago; por otro lado, la percepción de detección de evasión;
En segundo lugar, con respecto a los niveles de evasión prevalecientes en el municipio. Y por último, qué se hace con los impuestos desde el punto de vista de la provisión de bienes públicos. Y esto lo que permitió fue evaluar de forma muy rigurosa el impacto que tenían estas intervenciones informacionales y lo más efectivo de todo, de esa experiencia que surgió, que era cómo la gente percibía justamente las penalidades y por otro lado la percepción de evasión, de cómo el Estado podía detectar la evasión, el no pago de impuestos. Y de vuelta, eso fue una colaboración directa del banco con el gobierno municipal que generó un impacto muy grande en la recaudación.